Entender el origen de Yahvé, o YHWH, es un viaje fascinante que combina arqueología, historia de las religiones y análisis de textos antiguos. A diferencia de la visión teológica tradicional, la historia académica sitúa su surgimiento en un contexto geográfico y cultural específico. Aquí tienes un desglose de sus orígenes y evolución. 1. Origen geográfico y cronológico. Yahvé no aparece originalmente en Canaán, el actual Israel-Palestina, sino más al sur. Lugar de origen. Se cree que surgió en las regiones desérticas de Edom y Madián, noroeste de Arabia y sur de Jordania. Primera mención histórica. Aparece en textos egipcios de las dinastías 18 y 19, siglos XIV y XIII a.C. Las inscripciones mencionan a los Shasu de YHW, un grupo de nómadas que vivían en el área de Seir y Edom. Época de consolidación. Llegó al norte, Canaán, probablemente a través de rutas comerciales o migraciones de grupos como los proto-israelitas hacia el siglo XII a.C., durante el colapso de la Edad del Bronce. 2. ¿Quiénes eran sus parientes? El panteón cananeo. Antes de ser el Dios único del monoteísmo, Yahvé formaba parte de un panteón politeísta similar al de otros pueblos semíticos. Él, el Elión, era el Dios supremo y padre de todos los dioses en Canaán. Originalmente, Yahvé y él eran entidades distintas. Con el tiempo, se fusionaron en una sola figura. Ashera. En inscripciones arqueológicas, como las de Kuntiyet Ahrud, se menciona a Yahvé y su Ashera. Esto sugiere que, para muchos antiguos israelitas, la diosa Ashera era su esposa o consorte, Baal. Aunque más tarde se convirtieron en rivales en los textos bíblicos, inicialmente eran figuras similares. Ambos eran dioses de la tormenta que controlaban la lluvia y el trueno. Hermanos. En la mitología de Ugarit, él tenía 70 hijos. Según una lectura crítica de textos como Deuteronomio 32 en 8-9, Yahvé era originalmente uno de esos hijos a quien el Keyi le asignó la nación de Israel como herencia. 3. ¿En qué época o dinastía reinó? Yahvé no fue un rey humano, sino una deidad tutelar. Su reinado sobre Israel se consolidó en 2 etapas clave. 1. Monarquía unida y dividida, 1000 a.C., 586 a.C. Durante las dinastías de Saúl, David y Salomón, Yahvé pasó de ser un dios guerrero del desierto a ser el dios nacional de Israel y Judá. 2. La reforma de Josías, siglo VII a.C. Fue en esta época cuando se impulsó el yavismo monolátrico, prohibiendo el culto a otros dioses y a su esposa Ashera. 4. ¿Cuándo murió o se fue? Desde la perspectiva histórica y antropológica, los dioses no mueren biográficamente, sino que evolucionan o dejan de ser adorados. La muerte del Yahvé antropomórfico. Tras el exilio en Babilonia, 586 a.C., Yahvé dejó de ser visto como un dios con cuerpo que vivía en un templo físico para convertirse en un dios universal, trascendente y sin imagen. El fin del culto activo. Su culto centralizado terminó técnicamente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén. A partir de ahí, el yavismo evolucionó hacia el judaísmo rabínico, donde la presencia divina, Shejiná, se considera exiliada o presente en el estudio de la Torá. Resumen de la evolución. Etapa. Siglos. Concepto de Yahvé. Origen. 14 a 12 a.C. Dios guerrero, y de la tormenta de los nómadas del sur. Politeísmo. 10 a 8 a.C. Un dios entre otros, con una esposa, Ashera. Monolatría. 7 a 6 a.C. El dios principal de Israel. Otros dioses existen pero no deben adorarse. Monoteísmo. V así que en adelante. El único Dios existente del universo.